Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump cumple un año desde su regreso en enero de 2025 a la Casa Blanca y lo hace ordenando redadas del ICE en territorio estadounidense, con amenazas de anexionarse Groenlandia, conformando el Consejo de Paz para Gaza, intentando cumplir su promesa en Ucrania y con aranceles contra sus aliados europeos bajo el brazo. Las invitaciones para conformar el Consejo de Paz para Gaza ya están enviadas. Vladimir Putin, Xi Jinping y Benjamin Netanyahu son algunos de los elegidos por Donald Trump. De aceptar, deberán de pagar más de $1,000 millones en efectivo dentro del primer año. Emmanuel Macron rechazó la invitación y fue amenazado con aranceles. Nuevo ataque masivo de misiles y drones contra infraestructura energética y militar ucraniana que dejó parcialmente sin luz, agua y calefacción a Kiev. Ocurren momentos en los que las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero. El presidente Volodymyr Zelensky canceló por el momento su viaje a Davos. El inquilino de la Casa Blanca cumple un año desde que regresó al poder el 20 de enero del 2025 y su política exterior ha marcado desde el inicio y hasta hoy este segundo periodo. Las negociaciones sobre Ucrania, el plan de paz para la Franja de Gaza, el programa nuclear de Irán lo han mantenido ocupado, así como ha captado su atención el narcotráfico en Latinoamérica, el petróleo en Venezuela y sus deseos de anexionarse Groenlandia. Lo analizamos con nuestro invitado del día en minutos. Iniciamos en Estados Unidos. Este martes, Donald Trump cumple un año desde su regreso el 20 de enero del 2025 a la Casa Blanca y lo hace ordenando redadas del ICE en territorio estadounidense con amenazas de anexionarse Groenlandia, pero también conformando el Consejo de Paz para Gaza, además de intentando cumplir su promesa en Ucrania y con advertencias de imponer aranceles del 10% contra sus aliados europeos bajo el brazo. Conectamos con nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, para hablar precisamente de este primer año de Donald Trump. Cuéntanos, Mamen, buenos días. ¿Cómo llega en niveles de popularidad Donald Trump a su primer año de gobierno y cuál es su balance económico? Sí, muy buenos días. Efectivamente, como decías, hoy se cumple un año de esa toma de posesión en Washington y Donald Trump llega con un índice de popularidad que se mantiene entre el 40 y el 42%. Es ese índice de popularidad que llevamos viendo desde hace un año, desde ese enero del 2025. Aquí los expertos tienen dos lecturas. Por un lado, es un índice que se mantiene, pero es bajo. La Casa Blanca lo achaca a que heredó un país, una administración que no estaba en buen estado, pero también es verdad, como dicen otros expertos, que el hecho de que se mantenga también tiene su mérito y eso lo achacan a que Donald Trump sigue teniendo esas bases sólidas, esos votantes que se mantienen firmes, porque a pesar de que Donald Trump suspende en economía, más bien en microeconomía, en macroeconomía sí que es cierto que la situación sigue más o menos estable. La inflación está estable, el PIB sigue todavía manteniéndose y sí que es verdad que hemos ido viendo que, por ejemplo, el paro también se mantiene. ¿En qué suspende Donald Trump? En la microeconomía, es decir, en esa sensación que tienen los ciudadanos de que su capacidad adquisitiva ha ido menguando, que su dinero vale menos. Donald Trump no ha sido capaz de convencerlos de que la economía de este país goza de buena salud y los ciudadanos lo que están viendo es que los productos más cotidianos, el transporte, la vivienda, el acceso a la comida es cada vez más cara y esto podría pasarle factura en estas elecciones de medio término que tendremos este año en noviembre, donde demócratas y republicanos se juegan el Congreso. Tampoco le ha ayudado en economía esa guerra arancelaria que está manteniendo con el resto de países a golpe, como digo, de arancel y que también ha creado desconfianza e inseguridad en los mercados, algo que también han podido ver los estadounidenses en sus bolsillos. No olvidemos que aquí el voto lo marca la economía y hemos vivido un año de mucha inestabilidad económica en el que han visto, pues, que, por ejemplo, sin ir más lejos, estas navidades los productos navideños se han multiplicado, han subido de precio bastante y esto es al final lo que el estadounidense siente.
Mamen, y a un año de gobierno de Donald Trump también tenemos que hablar de la política migratoria de Estados Unidos, que de alguna manera se ha redefinido con un número histórico de detenciones, pero también con el endurecimiento de controles fronterizos. Cuéntanos más al respecto. Sí, en este sentido los estadounidenses le dan la aprobación a Donald Trump, según las encuestas, por haber frenado la llegada masiva de inmigrantes a la frontera. La mayoría de ellos sí que aprueba su operación, su actuación allí, y están de acuerdo con expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos en este país. Lo que ya no ven con tan buenos ojos es expulsar a aquellos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos y que ya han hecho una vida aquí. Sin ir más lejos, no olvidemos que nada más en este año, en estos 12 meses de mandato, Donald Trump ha convertido en ilegales a casi 2 millones de personas que vivían en este país. Sin ir más lejos, ese 20 de enero del 2025, Donald Trump acabó con un programa de parol que acabó con los visados de al menos 530.000 personas de Haití, de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y esto es solo un ejemplo de los otros programas que ha ido suspendiendo, acabando con los visados de, como digo, casi 2 millones de personas. Bien, Mamen Sala, muchísimas gracias por el reporte desde la Gran Manzana. Y en Minneapolis siguen los operativos del ICE que, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, han logrado la detención de unas 3,000 personas. Se trata de una ciudad que vive en pie de guerra desde que los agentes antimigración llegaran a sus calles y este mes asesinaron a Renee Nicole Wood, una ciudadana estadounidense. En respuesta, los ciudadanos comenzaron a organizarse para evitar más arrestos. Aquí la historia. Testigos de unos polémicos operativos y voluntarios comunitarios que se organizaron para evitar o registrar las detenciones. En Minneapolis, como en otras ciudades estadounidenses, las patrullas ciudadanas llevan a cabo una batalla diaria contra el ICE, un pulso, afirman, constitucional y que se mueve a pie de calle. Simplemente conducía por mi vecindario, eligiendo una zona para vigilar si pasaban vehículos del ICE o de la patrulla fronteriza y si bajaban de sus coches. La alerta, dicen, es un elemento indispensable para muchos migrantes y estadounidenses que no quieren caer en manos del ICE. Estoy en un chat de Signal con gente de mi barrio. Hay gente por todo el barrio que sigue al chat de Signal y si ven un mensaje de que el ICE está pasando por su cuadra o bajando de sus coches en su cuadra o en la cuadra de al lado, están listos para salir corriendo. Pero las detenciones son inevitables. En esta, un hombre sale esposado, mientras integrantes de las patrullas ciudadanas o vecinos de la zona graban la acción con sus teléfonos móviles. Testigos diarios de unas detenciones que encendieron la ciudad. Son propensos a la violencia, tienen poco entrenamiento y están furiosos. No podemos aguantar más y al mismo tiempo no vamos a ceder. Seguiremos defendiéndonos unos a otros y haciendo lo necesario para protegernos mutuamente. Por el momento, la arremetida del ICE en la mayor urbe del estado de Minnesota ha provocado una muerte y, lejos de menguar, los operativos parecen extenderse. A los 3,000 agentes del ICE que hay desplegados, Trump planea enviar, según apuntaron a Reuters 2 fuentes oficiales, 1.500 efectivos adicionales. Ahora actualizamos la información sobre las tensiones en Groenlandia. Dinamarca está enviando tropas adicionales a la isla ártica que administra, mientras el presidente estadounidense Donald Trump se niega a renunciar a su plan de comprobar y de comprar el territorio. Trump afirma que necesita tomar el control por razones de seguridad, a pesar de que Estados Unidos ya tiene una base en la isla ártica. Ampliamos a continuación. Las tropas danesas llegan a Groenlandia, participarán en un ejercicio invernal en cooperación con los aliados de la OTAN, cuyo objetivo es entrenar a las fuerzas para operar en las duras condiciones del Ártico. Vamos a realizar un ejercicio de guerra invernal. Estoy seguro de que será muy divertido. Estos refuerzos llegan después de que Donald Trump intensificara su retórica durante el fin de semana, afirmando en un mensaje de texto al primer ministro de Noruega que ya no necesita pensar únicamente en la paz en relación con el territorio, después de que se le negara el premio Nobel. Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia y está previsto que en breve se lleven a cabo operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Canadá, con aviones del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica.
Mientras tanto, Dinamarca ha sugerido que las fuerzas de la OTAN también comiencen operaciones de vigilancia en Groenlandia, en respuesta a la reciente intimidación de Estados Unidos. Hay una nueva situación en el Ártico y probablemente solo empeorará si miramos una generación más adelante. Se agravó por estas declaraciones tan violentas del presidente de Estados Unidos y es muy importante que todos los que creemos en el derecho internacional alcemos la voz para demostrarle a Trump que no puede seguir por este camino. Donald Trump ha prometido cumplir al 100% su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que rechacen su demanda de tomar el control de Groenlandia, afirmando que los líderes europeos no se opondrán demasiado a sus esfuerzos. La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para debatir la mejor manera de hacer frente a la amenaza, incluidas posibles contramedidas. Las invitaciones para conformar el Consejo de Paz para la Franja de Gaza ya están enviadas. Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu, Luis Ignacio Lula da Silva y Javier Milei son algunos de los elegidos por Donald Trump. De aceptar, deberán de pagar más de $1.000 millones en efectivo dentro del primer año. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al contrario, rechazó la invitación y fue amenazado por el mandatario republicano con aranceles del 200% sobre el vino y el champán francés. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez, nos amplía. Con el fin del Shabbat, el descanso judío semanal, tanto Netanyahu como sus ministros han empezado a pronunciarse sobre el Comité de Gobierno para Gaza y la Junta de Paz que lo controlaría, todo a propuesta de Estados Unidos. Según el primer ministro, la elección de los 15 miembros que forman este supuesto próximo gobierno tecnocrático palestino que sustituiría a Hamás no se ha coordinado con Israel y contradice su política. Una fuente estadounidense y otra que habló con el diario Haaretz sostienen que Netanyahu sí aprobó esta composición. De hecho, Israel retuvo 6 horas al líder de este comité cuando iba de Cisjordania a Egipto para la primera reunión, por lo que el premier, dicen, protesta para quedar bien de cara al público israelí. Es una estrategia común en Netanyahu, pero va en sintonía con la política local. Su ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, le ha criticado por no tomar control de Gaza y permitir, ha dicho, que otros aparatos extraños la gestionen. A lo que el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, se ha sumado reclamando que, más bien, Israel debería retomar la guerra con fuerza. Los ataques, recordemos, han seguido bajo la tregua de Trump. Y Ben-Gvir también ha vuelto a pedir fomentar la inmigración voluntaria, el eufemismo de la ultraderecha para la limpieza étnica de Gaza. En general, ministros, algunos diputados del partido Likud de Netanyahu y el líder opositor Yair Lapid han rechazado por igual que Turquía y Qatar estén en esta llamada Junta de Paz. Arguyen que Gaza quedaría en manos de aliados ideológicos de Hamás, no lejanos al líder supremo iraní Ali Khamenei. Estas han sido sus palabras. Los palestinos apenas ni se mencionan o deciden en este plan de Trump. Acerca de la Junta de Paz, la Yihad Islámica Palestina ha criticado sus miembros, entre ellos Marco Rubio, Tony Blair, que van en línea, ha dicho, con los intereses de la ocupación israelí. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Un nuevo ataque masivo de misiles y drones contra infraestructura energética y militar sacudió a Ucrania, que lucha contra Moscú desde hace casi 4 años. Las explosiones dejaron parcialmente sin luz, agua y calefacción a Kiev y ocurren en momentos en los que las temperaturas rondan los 12 grados bajo cero. En ese contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky canceló por el momento su viaje a Davos. Asegura que viajará al Foro Económico Mundial solo si los documentos sobre garantías de seguridad y prosperidad para su país están listos para firmarse con Estados Unidos. No solemos bajar al refugio muy a menudo, pero hoy nos asustamos porque hubo varias explosiones balísticas, no solo una. Ayer fue 19 de enero, la Epifanía, y sabemos que a nuestro vecino Rusia le gustan mucho estas fechas importantes, así que nos asustamos y bajamos al refugio. En más información, en España ya son 41 las víctimas mortales del choque de trenes de alta velocidad en la localidad de Ademuz, provincia de Córdoba, al sur de España. La tragedia también dejó más de un centenar de heridos y de ellos al menos 39 continúan hospitalizados. Según el balance de las autoridades, se trata de 35 adultos y 4 niños. En la madrugada de este martes iniciaron los 3 días de luto nacional decretados por el gobierno de Pedro Sánchez. Los reyes Felipe VI y Leticia visitan la zona del siniestro. Es momento de nuestro invitado del día.
El 20 de enero, pero de 2025, Donald Trump regresaba a la Casa Blanca para su segundo periodo con la promesa de dedicarse a gobernar el país. Pero lejos de la política interna, el mandatario republicano ha dedicado más bien los recursos, el tiempo, la energía y las amenazas, y también las armas a intentar cambiar el mundo. Desde Ucrania hasta Gaza, desde Irán a Groenlandia y desde Venezuela a Nigeria, Trump ha querido abarcar todos los frentes y en el camino molestó incluso a sus aliados europeos. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fernando Tormos Aponte, quien es analista político y catedrático auxiliar de la Universidad de Pittsburgh. Bienvenido y gracias por la comunicación. Buenos días. ¿Cómo definiría, profesor, este cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos provocado por Donald Trump? Pues ha sido una subversión tanto caótica de una serie de normas y precedentes internacionales que se llevan desarrollando desde fines de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos viendo que ha sido un presidente con muy poco interés en la continuidad de la ley internacional, de tratados internacionales en aspectos muy medulares de diferentes aspectos de la geopolítica mundial. O sea, ha sido una subversión un tanto enorme. Eso ha provocado unas crisis de presupuestos en las Naciones Unidas, una crisis en términos de la toma de decisiones también en las Naciones Unidas y bueno, ha llevado a inclusive alianzas de muchos años, posiblemente la alianza más poderosa en la historia de la humanidad ha sido cuestionada gracias a las amenazas que ha lanzado los Estados Unidos a sus propios aliados. Y en términos generales, ¿usted diría que queriendo abarcar el mundo, en realidad el republicano no ha logrado abarcar nada? Se le ha hecho muy difícil y en gran medida muchos de los actos que se han tomado a nivel internacional han sido un tanto simbólicos. Han ejercido presión a través de diferentes mecanismos de poder, pero su base electoral fue convencida por él mismo de que no debían entrometerse en asuntos de otros países. O sea que cada vez que el presidente se apresta a meterse en los asuntos de diferentes países, está molestando a su propia base, porque él mismo le había dicho a su propia base que su enfoque iba a ser los Estados Unidos de América, que su política va a ser América primero, y en gran medida han habido una serie de políticas públicas de gran envergadura a nivel doméstico en los Estados Unidos, pero mucho de su enfoque también ha sido a nivel internacional y todo comenzó, por ejemplo, con el bombardeo del programa nuclear de Irán. Eso, pues, se puede debatir los méritos de ese bombardeo, pero causó molestias y se empezaron a ver las primeras... se empezó a ver la disidencia interna dentro de su movimiento que lo ayudó a quedar electo. Y sí, yo creo que en gran medida muchas de sus aspiraciones a nivel global han sido simbólicas y en parte porque la reacción global ha sido seguir apostando al multilateralismo, a las organizaciones internacionales, intergubernamentales, a los tratados internacionales. Por ejemplo, hemos visto las cumbres internacionales siguen siendo apoyadas por los países, por la mayoría de los países del mundo, y en muchas de estas ocasiones Estados Unidos ha dicho que no quiere participar, o si participa ha sido una nota discordante. Han querido impulsar unas políticas que ha sido muy difícil lograr apoyo para esas políticas en varios foros mundiales. Profesor, y las negociaciones, hablando del tema de Ucrania, en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, se han vuelto de alguna manera un dolor de cabeza para Donald Trump. ¿Qué ha logrado Donald Trump precisamente en este avance de las negociaciones, en una guerra que además él prometió cuando llegó a la Casa Blanca, cuando regresó, terminarla en 24 horas? Se ha logrado muy poco, y parte es su propia culpa, porque él creó una expectativa que muchas personas dijeron desde un principio que
no eran reales. O sea, decir que él iba a acabar esa guerra el primer día de su mandato, como mismo prometió otras cosas que iba a lograr el primer día de su mandato, pues él creó una expectativa que no era real, que era muy difícil lograrlo. Y en parte hay quienes plantean que él asume que él tiene una relación personal con Vladimir Putin que le iba a permitir acabar esa guerra. ¿Pero qué hizo? Pues mira, una de las primeras cosas que hizo al quedar electo fue humillar públicamente al presidente de Ucrania. Y eso no quedó bien, no cayó bien y obviamente no adelantó mucho las negociaciones. Después se reúne con Putin, eso no lleva a mucho tampoco. Si se pudiera decir que ha logrado algo, pues mira, han logrado identificar algunas concesiones que cada parte está dispuesta a hacer. Y si eso se puede decir que es un avance, pero de ahí a decir que va a acabar la guerra, pues ciertamente no lo ha logrado y la guerra sigue teniendo un saldo enorme de vidas de civiles y de infraestructura que sostiene la vida en Ucrania. O sea que ha sido una campaña para Trump muy poco exitosa. Una guerra que además en febrero ya de este año cumple 4 años. Y en otro frente de guerra, profesor, el plan de paz para la Franja de Gaza elaborado por la propia administración Trump ha logrado una frágil tregua y continúa en desarrollo. Pero por otra parte, su gran aliado de Medio Oriente, Israel, no está conforme con la conformación, valga la redundancia, del Consejo de Paz para el devastado enclave palestino. En ese sentido, ¿podrá avanzar realmente en el camino hacia la paz para Gaza? Es difícil ver quién está conforme con el plan estadounidense para la Franja de Gaza. O sea, que yo sepa, no hay nadie saliendo a celebrarlo. Provoca muchísima preocupación porque nuevamente es Estados Unidos intrometiéndose en diferentes asuntos internacionales sin el apoyo de su propio electorado. En muchas ocasiones se están dando políticas públicas corruptas, en donde la familia Trump se está beneficiando personalmente, económicamente de alguna de estas políticas. Se estaba hablando de que para su junta de paz, como él le llama, que están invitando a líderes con quien él tiene unas relaciones de patronazgo y que él se está beneficiando o que se puede beneficiar en un futuro de los puestos que está otorgando en esa junta. O sea, lo otro es que decir que aquí hay una tregua frágil es ignorar que la tregua simplemente es, bueno, que Hamás ha decidido aceptar que mantener las hostilidades era insostenible. Pero la tregua se sigue violando la población civil de la Franja de Gaza sigue pagando el saldo del estatus actual de la política foránea estadounidense y del conflicto en la Franja. O sea que esto ha sido un tanto desastroso como un esfuerzo diplomático. Lo había sido por mucho tiempo. O sea, cualquier esfuerzo diplomático en donde una parte está bombardeando a precisamente los negociadores, como se dio cuando Israel atacó a los negociadores en Qatar. O sea, ha sido un proceso que desde hace mucho tiempo estaba pues prácticamente condenado a este tipo de retos. Y va a ser muy difícil mover hacia adelante sabiendo que mientras se celebra una disque Junta de la Paz, lo que se vive en la Franja de Gaza ahora mismo son unas condiciones que son vergonzosas y son otro ejemplo de el fallo que estamos observando de las leyes internacionales en prevenir ese sufrimiento humano que se está viendo en la Franja. Sí, ahora no solamente son los asesinatos por los ataques por parte de Israel en la Franja de Gaza, sino también es el hambre, la sed, el frío, porque están viviendo en carpas en pleno invierno. Pasando a otros temas que tienen que ver con la política exterior de Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha atacado en este año a 7 países militarmente y entre ellos Irán, al que acusa de tener armas nucleares. ¿Considera que este 2026 podría de alguna manera materializarse una intervención militar, un ataque militar de Estados Unidos al país persa, dado el escenario? No creo que goza de mucho apoyo en su propia base ni en su partido. Creo que en varias ocasiones líderes de su partido
le han dicho en privado que eso es una raya que no quieren que se cruce, que no quieren otro tipo de intervención militar que incluya un desplazamiento de soldados en el país. Lo que se podría contemplar sería otra campaña de bombardeos y pues recrudecer las sanciones que se han impuesto. Pero más allá de eso, creo que Trump ha jugado con las normas de su propio país y eso le ha traído problemas en su propio partido, y la manera en que, una de esas maneras en que ha jugado con esas normas es intrometerse en asuntos de otros países y utilizar la milicia sin el apoyo del Congreso, que es una autoridad que tiene el Congreso, de autorizar ese tipo de incursión, ese tipo de campaña militar, y no creo que goza de ese apoyo, particularmente en un año ahora donde se enfrenta a un reto electoral enorme, en donde se ve muy poco probable que el Partido Republicano pueda sostener el control de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. O sea que si bien es cierto que un presidente que ya no goza del apoyo interno como para poder adoptar medidas de política pública doméstica, se puede ver más atraído a la política internacional, porque ahí sí tiene más autoridades en el contexto del crecimiento del poder de la rama ejecutiva en los Estados Unidos, que se lleva dando ya por décadas. Pues sí, él puede utilizar ese poder, pero va a ser muy difícil sostener el uso de ese poder que sería necesario para una campaña de esa naturaleza en Irán. Bueno, y finalmente, brevemente le pediría que habláramos del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, porque en Venezuela no solamente atacó territorio venezolano y también capturó al depuesto presidente Nicolás Maduro, sino que además hizo realidad sus deseos sobre el petróleo al día siguiente en ese sentido, y pactó con los chavistas para formar una nueva administración. ¿En algún momento a Donald Trump le importaron los derechos humanos, pero también la democracia en Venezuela? Brevemente, por favor. Yo no sé de ningún observador serio que diga que a Donald Trump le ha importado los derechos humanos. Es que en qué momento ha tomado alguna medida para defender los derechos humanos. Y no solo son los derechos humanos, son los derechos civiles y políticos también. No solo en Latinoamérica, sino en su propio país, en donde está utilizando su propia milicia en contra de sus propios ciudadanos, en donde se han violado procesos de ley para intervenir con sus propios ciudadanos como parte de sus campañas de enforzar leyes de inmigración. O sea, en el caso de Latinoamérica, ha tenido una injerencia en las elecciones de varios países, incluyendo Argentina, donde inclusive ha lanzado amenazas de que si no eligen a la derecha, que va a imponer aranceles. O sea, esto ha sido una violación del derecho internacional, de la cual se han beneficiado ciertas entidades y ciertos oligarcas de la región y de los Estados Unidos. O sea que en ese sentido ha sido muy, muy difícil creerle a cualquiera que él tiene unas intenciones de avanzar los derechos humanos en el continente. Bien, le agradecemos muchísimo al profesor Fernando Tormos Aponte. Nos quedaron los temas de Groenlandia y los aliados europeos sobre la mesa, pero ya más adelante tendremos oportunidad nuevamente. Gracias por su análisis. Gracias a usted. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía, y en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.